En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 4, los fieles de Cristo. Jerarquía, laicos, vida consagrada. Estamos en el segundo apartado, donde el Catecismo dedica 17 números a tratar el tema que tiene como título Los fieles laicos. El día de hoy vamos a profundizar en los números 904 a 907 con el tema La participación de los laicos en la misión profética de Cristo. El día de ayer, queridos amigos, hablábamos de la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Y podemos, antes de entrar en la misión profética, ejercer nuestra misión sacerdotal en el ofrecimiento de nuestra vida. Por ejemplo, antes de salir de nuestra casa, hay que ofrecer nuestra vida, y lo podríamos hacer como lo hacía Moisés, diciendo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Número 904 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. Precioso número que nos presenta el Catecismo en esta mañana. Hay un sentido de fe, hay una vocación dada por Dios a cada bautizado. Para explicar cómo Dios hace testigos, nos dice el Catecismo que les da un sentido de fe, sensus fidei. Ese sensus fidei, ese sentido de fe, ese es un sentido profético que da Dios al laico, al seglar. Y necesitamos explicarlo, matizarlo bien, para que se pueda entender correctamente esta palabra profeta en el sentido correcto y no en el sentido de un adivino del futuro. ¿Okay? Nos referimos a aquel que, enviado por Dios, anuncia su palabra, la vida de fe y la caridad. El cristiano traduce la vida de fe en su vida diaria y en la práctica de la caridad. Ese es el sensus fidei del pueblo de Dios. De esta manera, queridos amigos, el Concilio Vaticano II entró a enseñar esto del sentido de la fe de los católicos. Este era un tema al que algunos tenían miedo, porque había en el año de 1965, en mero tiempo del Concilio Vaticano II, algunas personas, algunos obispos con un poquito de reticencias en el sentido de que esto fuera mal entendido, ¿no? Porque es verdad que en la historia de la Iglesia había habido tendencias que se llamaban iluministas, ¿no? Iluministas, que eran herejías que decían que el Espíritu Santo podía iluminar a uno al margen de la Iglesia. Incluso que el Espíritu Santo podría iluminar a una persona en contra de la Iglesia.
estos iluministas hoy llamados por ahí en alguna película Illuminatis y incluso pues muchas personas con las que vivimos, con las que convivimos, trabajamos, que dicen que ellos no necesitan de la iglesia porque Dios a ellos los ilumina personalmente para interpretar la Sagrada Escritura. Bueno, todo esto es parte o lo que queda de este tipo de pensamiento, de este tipo de herejía iluminista. Esto nos lleva a un iluminismo, a un subjetivismo al margen de la iglesia, al margen de toda la jerarquía. Y no se puede negar, por otra parte, que el Espíritu Santo está actuando todo el tiempo. No se puede negar que la iglesia actúa todo el tiempo influenciada y guiada por el Espíritu Santo. Y no se puede negar que la jerarquía está iluminada por el Espíritu Santo en el momento de interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Por lo tanto, este iluminismo creaba sensación de miedo, de miedo. De modo que la comunidad cristiana de los fieles que han recibido la unción del Espíritu Santo no puede equivocarse en el acto de fe. Esto es lo que dice el Concilio Vaticano II de una manera muy, pero muy directa. Y dice además, y manifiestan esta particular característica por el sentido de fe de todo el pueblo, cuando dan su consentimiento universal en cosas de fe y de costumbres, desde los obispos hasta el último de los fieles. Primera de Juan 2, 20 y 27. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Espíritu, y todos vosotros lo sabéis. Y en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. El Espíritu Santo está sosteniendo a esos fieles a los que San Juan está dirigiendo este mensaje, en medio de las tentaciones, de las herejías, en medio de este mundo que se nos presenta hoy día, ateo, agnóstico, hay un sentido de fe. El que permanece fiel a Dios no será engañado. Esto es lo que San Juan nos quiere decir. Por tanto, el Concilio Vaticano II, queridos amigos, afirma que ese don del Espíritu Santo es dado directamente al laico y no únicamente a través de la jerarquía de la Iglesia. El Espíritu Santo me regala ese don en el bautismo, en la confirmación. La diferencia de este don recibido por el Espíritu Santo con el famoso iluminismo es que el Espíritu Santo puede iluminar a un fiel en la comprensión de un texto de la Sagrada Escritura sin que haya escuchado esa predicación del sacerdote o del obispo. Claro que sí, el Espíritu Santo puede hacer iluminar a una persona. Pero el iluminismo no permite contrastar con la jerarquía y con la tradición de la Iglesia si esa iluminación que el Espíritu Santo le ha dado a una persona en concreto es correcta y es conforme a la doctrina y a la tradición de la Iglesia. Eso no lo deja hacer el iluminismo. Dios te iluminó y eso ya es palabra de Dios y se acabó. Aquí no hay que preguntarle a nadie, no hay que comparar con nada, no hay que ver si eso antes ya existió, si eso tiene alguna historia, nada. Dios te ilumina y se acabó. Tipo
pastor protestante de garaje. Ese es el iluminismo y eso es peligrosísimo. ¿Tenemos que dejar que el Espíritu Santo los ilumine? Sí, claro que sí, pero sin ser iluministas. Porque como dice la Sagrada Escritura, Satanás puede disfrazarse de ángel de luz y engañarnos. Dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, sí, sin ser iluministas. Todo lo que el Espíritu Santo nos ilumine, por ejemplo, aquí estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, lo tenemos que ver con los ojos del magisterio de la Iglesia. Lo tenemos que ver con la tradición santa de la Iglesia. No es que aquí el Espíritu Santo ilumine a los que estamos hablando y se acabó y ya, ¿no? Tenemos que citar la Escritura, tenemos que citar los santos padres, tenemos que citar el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano II, los padres de la Iglesia, tenemos que citar los documentos oficiales, las cartas papales, las encíclicas, todo lo que citamos día a día en el estudio de nuestro catecismo es eso que el Espíritu Santo nos ilumina, lo ponemos siempre en una correcta y conforme sintonía con la doctrina y la tradición de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Somos iluminados, pero no somos iluministas. Esto es importante, queridos amigos. ¿Por qué? Porque Lutero ya habló de la interpretación directa de la Sagrada Escritura por cada uno, sin ninguna mediación de nadie, sin mediación del magisterio de la Iglesia. Y eso que Lutero dijo produjo una reacción contraria en la Iglesia. De tal manera que la tradición católica, pocas veces, gracias a este Lutero, pues la Iglesia se encerró. Los fieles prácticamente ya no leían la Sagrada Escritura a ellos, sino que solamente la escuchaban predicada por los obispos y por los sacerdotes, por este asunto que Lutero hizo. Porque sin formación no se le puede entregar la Sagrada Escritura para que sea interpretada simplemente porque sí, simplemente porque Dios te va a iluminar. Sí, Dios te ilumina, pero cuidado, queridos amigos, no se vayan a volver iluministas. Y el Concilio Vaticano II vuelve a los orígenes diciendo: no tengamos miedo de leer directamente la Sagrada Escritura y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, pero cuidado de no caer en el iluminismo, sino que seamos humildes y estemos dispuestos a contrastar a la luz de la Iglesia aquello que el Espíritu Santo nos ha iluminado. Contrastar a la luz de la tradición aquello que el Espíritu Santo nos ha iluminado. Fíjese que uno de las principales características de los pastores y predicadores del mundo protestante es que les falta humildad. Solo ellos tienen la razón. No se puede dialogar. Y no tienen ninguna base histórica, ni siquiera científica, ni siquiera teológica, sobre la cual centrar muchas de las cosas de las que hablan y predican. Y no se puede dialogar con ellos, porque les falta humildad para reconocer que eso que Dios le ha iluminado en la lectura de la Sagrada Escritura pues puede ser contrastado con el magisterio de la Iglesia, con la tradición cristiana de 2000 años. Si es que tú no te estás inventando nada nuevo,
Son 2000 años de historia. ¿Quién no habrá dicho antes lo que éste está diciendo ahí? Pero les falta humildad. Recordemos lo que ya hemos hablado en catequesis pasadas sobre el tema de la infalibilidad. Esa infalibilidad es un don que el Espíritu Santo da a su iglesia, que no solo se lo da al Papa y a los obispos en comunión con el Papa, sino que es un don que también se los da el Espíritu Santo a los fieles. La función profética que tienen todos los fieles conlleva también a la infalibilidad. ¿Cuándo? Cuando hacemos un acto de fe en comunión con toda la iglesia. Volvemos y repetimos. 1 se equivoca, 2 también, 3 también, un país se equivoca, un continente, pero no todo el pueblo de Dios completo, desde el Papa, sus obispos, sus sacerdotes y sus fieles, todos juntos no se equivocan. Cuando el fiel cree aquello que la Sagrada Escritura le está revelando en comunión con toda la iglesia, está siendo asistido sin duda por el Espíritu Santo, hasta el punto de ser infalible ese acto de fe. Fíjese qué cosa tan hermosa tenemos los católicos. Es que nosotros no estamos jugando con la verdad. Dicho esto, queridos amigos, tendríamos que decir que los fieles, nosotros, tenemos la obligación de seguir la palabra del magisterio de la iglesia. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Esta hay que tenerla por ahí guardada para cuando vayan a predicarnos algunos de estos. De estos especialmente los que no escuchan. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha y quien no nos escucha. Es decir, que el verdadero profeta es el que escucha, no solo el que habla. Difícilmente puede hablar quien no ha escuchado primero. Difícilmente puede decir palabras iluminadas por el Espíritu Santo quien no se ha puesto en una actitud de escucha. Por eso se dice que este pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio y por la sumisión al mismo, se adhiere a la fe revelada y eso le da al pueblo de Dios lo que se llama un sensus fidei, un sentido de fe. Cuando un niño, un fiel católico, ha sido educado conforme a una sana doctrina católica, esa educación que se le ha dado le hace adquirir a él un sensus fidei, un sentido de fe. Que aunque no conozca uno mucho de historia, de teología, tiene como una especie de olfato de la fe católica, porque percibe que hay algo que no va por buen camino, que hay algo en eso que está escuchando, que le están diciendo, que le están predicando, que le están presentando, que no está como conforme a la fe católica, que va incluso en contra de la fe católica. Y esto es un sentido que se adquiere. Este sentido de la fe ha actuado mucho en la doctrina de la Iglesia. De hecho, en más de una ocasión, este sentido de la fe de los fieles se ha adelantado a la jerarquía. Este sentido de fe hizo que el pueblo de Dios creyera primero en la Inmaculada Concepción antes de que la jerarquía misma de la Iglesia lo proclamara como dogma, y todos estos ejemplos que hemos puesto en las diferentes catequesis. Ese olfato de fe católica que tenemos todos nosotros hace
que nos volvamos capaces de desenmascarar los falsos profetas. Hace que nosotros seamos capaces de desenmascarar los falsos predicadores. Porque el pueblo no es tonto, porque el pueblo entiende que no están predicando conforme a lo que es el sentir y la comunión con la doctrina de la Iglesia Católica. Y eso se siente. Por eso hay que tener mucho cuidado con todos estos amigos que dicen que eran pastores y que ahora son católicos. El sentido de la fe nos hace ver y nos hace entender que cuando están predicando no nos estén engañando porque pueden ser lobos vestidos de ovejas. Porque hoy día da mucho dinero a algunos de estos decir que era pastor protestante y que ahora soy católico. Y en estos días escuchaba uno que me llamó mucho la atención, queridos amigos, que decía: yo, después de mucho estudiar, regreso a la fe católica. Y yo le respondí: ¿solo estudiar? ¿Tú no oraste? ¿Tú no hiciste oración? ¿Tú me estás diciendo que estás pasando de ser un protestante a ser un católico sin rezar? Eso no es ser católico. Si me hubieras dicho primero que rezaste y que después en el estudio recibiste la iluminación para entender correctamente dónde encontrabas la verdad, te lo creo. Pero si no, te falta algo. Ponte primero a rezar, querido amigo protestante. Este sentido de la fe no es solamente un puro sentimiento, sino que Santo Tomás de Aquino nos dice, ese sentido de la fe es algo connatural que tenemos los católicos con Dios. Cuando uno, que desde pequeño ha sido educado en la fe católica, tiene esa connaturalidad con Dios, de tal forma que no se deja engañar, que es capaz de decir, esta no es mi fe, esto que estoy escuchando no me suena bien. No es un eco pasivo de la voz del magisterio, sino que sintoniza connaturalmente con él. Eso sencillamente, queridos amigos, es el sentido de la fe, de la iglesia entera, que está penetrado en cada uno de los bautizados. Y esto es precioso. Además, tendríamos que añadir un punto más: los carismas. Esos carismas que el Espíritu Santo reparte entre los fieles por todo el mundo para el bien de la iglesia, y de los cuales el magisterio tiene que ir poco a poco haciendo un discernimiento. El don profético también hay que entenderlo siempre. Y por eso el Concilio Vaticano II continúa diciendo, además el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios, sino que distribuye y reparte a cada uno según quiere gracias de todo género, incluso especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la iglesia, según aquellas palabras. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para utilidad común. Estos carismas, tanto los extraordinarios que algunas personas tienen, como los sencillos y comunes que tenemos cada uno de nosotros, por el hecho de que son muy conformes y útiles para las necesidades de la iglesia, hay que recibirlos siempre con un profundo agradecimiento y consuelo. Primera de Corintios 12, 7, 12. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque
a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Este texto de la Primera de Corintios es un texto que nos toca a todos. ¿Cuál es el don que yo he recibido? ¿Fe? ¿Sabiduría? ¿Ciencia? ¿Curación? ¿Don de lenguas? ¿Don de interpretación? ¿Profecía? ¿Discernimiento de espíritus? ¿Hacer milagros? ¿Cuál es el que yo he recibido? Porque es que Dios está dando y dando y dando. Y necesitamos descubrir qué es lo que nos ha dado. Y el Concilio Vaticano II sigue diciendo, los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente. Son dones que Él da a sus santos cuando Él entiende que tiene que darlos. Pero no sería prudente que uno estuviera pidiendo a Dios el don de hacer milagros o el don de lenguas. Tampoco hay que esperar que ellos, los frutos de los trabajos apostólicos, sino que el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden la iglesia. A la iglesia le compete, por una parte, queridos amigos, no apagar el Espíritu Santo. Es decir, allí donde hay alguna persona concreta que se le ha dado algún don especial, es la iglesia la que discierne. Y por otra parte, la iglesia tiene que autentificar ese don para que no haya falsedad en ello. Dios da los dones a quien quiera y como quiera. Pero es a la iglesia la que le corresponde autentificar ese don. Es una tarea muy delicada que tiene la iglesia, la tarea de discernir allí donde se den ese tipo de cosas y de dones extraordinarios, qué es lo que está sucediendo ahí. Cuando la iglesia discierne también, por ejemplo, la veracidad de las apariciones de la Virgen María, también es la iglesia la encargada de autentificar estos dones proféticos. Ha sido la iglesia la que tiene que discernir lo que sucedió a Juan Diego. Es la iglesia la que tiene que discernir lo que sucedió a Santa Bernardita. Es la iglesia la que tiene que discernir lo que sucedió a Lucía en Fátima. ¿Sí? Es la iglesia la que tiene que discernir esto. El valor del mensaje de unas apariciones marianas, que son apariciones privadas, se equipara también a este don profético. Se manifiesta a través de personas, a través de videntes, pero es la iglesia la que le corresponde autentificarlas. Y por eso se toma su tiempo y por eso hace sus investigaciones para cuando tenga que sellar eso como verdadero, no haya equivocación alguna. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 20. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros. Os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedles en la mayor estima con amor por su labor. Vivid en paz unos con otros. Os exhortamos asimismo, hermanos, a que amonestéis a los que viven desconcertados. Animéis a los pusilánimes.
sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. Antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres. Orad constantemente. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Este es el mandato del Señor a los apóstoles. Hay que examinar todos los dones proféticos, todos los dones ordinarios y extraordinarios que hemos recibido del Espíritu Santo para quedarse con lo bueno, no apagando el don del Espíritu Santo, pero sí discerniendo qué es lo que no hay de Dios en ello y qué es lo que hay de Dios en ello, para ponerlo entonces en servicio de toda la comunidad, de todo el pueblo creyente. Dicho esto, pasamos al número 905 del Catecismo, que dice: los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Fijémonos qué número tan precioso este, que nos mueve un poco la silla. Se está hablando de que esta misión profética tiene lugar con el testimonio de la vida y de la palabra. Esa combinación de estas dos cosas, eso que decía San Francisco de Asís, fray testimonio, se tiene que combinar con fray palabra. Combinación de testimonio y palabra están llamadas a conjugarse mutuamente. No siempre quizás en el mismo grado, que las circunstancias de cada uno pueden ser muy distintas, pero es nuestro testimonio y nuestra palabra. Y dice el Concilio Vaticano II, así como los sacramentos de la nueva ley con los que se nutre la vida y el apostolado de los fieles prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva, así los laicos se hacen valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos, si se asocian sin desmayo a la profesión de la fe con su vida. Es decir, que los laicos estamos siendo pregoneros de los cielos nuevos y de la tierra nueva cuando asociamos nuestra vida con la fe. Esta evangelización, el mensaje de Cristo predicado con el testimonio de la vida y con la palabra, adquiere entonces una manera muy particular y muy eficaz, solamente por el hecho de que se está realizando dentro de las condiciones comunes de la vida del mundo, que es las que nosotros tenemos en nuestro haber diario. Se está realizando la evangelización insertada en el mundo. Lo propio de nosotros los laicos es llevar adelante nuestras situaciones de vida, pero es predicar en esas situaciones. No lo hacemos desde el púlpito, desde allá lo hace el ministro sacerdote ordenado. Nosotros lo hacemos en medio de la vida, en la familia, en la fábrica, entre los amigos. Por eso esa predicación tiene un profundo valor,
porque es como extender el altavoz de la iglesia que sale desde el púlpito por medio de la palabra del sacerdote ordenado y nos la llevamos nosotros a cada uno de nuestros lugares donde vivimos y existimos. Por eso al final de la celebración eucarística, el sacerdote, el ministro ordenado dice, vayan, ite missa est. Ahí es donde empieza la misión. Cada final de la Eucaristía es el envío. Vayan a extender ese altavoz de la iglesia que hemos escuchado, vivido y del cual nos hemos alimentado aquí. Llévenlo a todos los lugares del mundo, a la fábrica, a la familia, a los amigos, a todas partes, a los lugares a donde no llega la voz del sacerdote ordenado. Muchas veces se dice eso de la mejor predicación es la propia vida. Pero el seglar, cuando predica con su vida, también necesita saber que tiene que predicar con la palabra. Así el sacerdote ordenado que predica con la palabra también debe de entender que necesita predicar con su vida, con su testimonio. Expresar con la palabra ese sentido del testimonio de vida que está dando. Y eso lo tenemos que hacer. La palabra sin testimonio no valdría, pero el testimonio sin palabra posiblemente no sería comprendido por muchas personas. A veces el testimonio de vida, sin haber comenzado a predicar o hablar, a veces suele ser molesto. Con mucha frecuencia, el que da un testimonio que es muy elocuente por sí mismo en nuestra sociedad, eso les molesta. Y les molesta hasta el punto de generarles envidia. Por ejemplo, en medio de esta crisis de natalidad que tienen muchos lugares, que habrá muchas causas por las cuales las personas hoy día ya no quieran tener hijos. Pero uno de los motivos grandes es el egoísmo de vida. Este egoísmo al que nos ha llevado la sociedad actual. Pero cuando surge en medio de nosotros una familia numerosa con muchos hijos, con frecuencia entre los vecinos, en la misma comunidad, empieza a surgir esa oculta envidia, que empiezan a criticar. Es como un mecanismo de defensa que tenemos ante el testimonio que otra persona nos da, que en vez de abrirnos a ese testimonio, nos cerramos, criticamos, porque nos escuece, porque nos denuncia nuestra comodidad, porque nos denuncia nuestro egoísmo, porque nos denuncia nuestra falta de compromiso y por eso critiquémoslo, apaguémoslo, enterrémoslo, porque es que eso es mucho testimonio para mí, que soy tan egoísta. Eso nos pasa siempre. Por eso, queridos amigos, el testimonio es sanante e iluminante para quien se abre a la luz, pero molesta a quien vive en las tinieblas y no quiere recibir la luz. Qué compromiso tan grande el que tenemos nosotros los católicos con este tema. Qué compromiso tan grande es predicarle al hombre moderno con nuestro testimonio. Y qué compromiso tan grande tenemos cada uno de nosotros al hacer de ese testimonio una necesidad de prepararnos para que ese testimonio pueda venir impactado directamente con la palabra. Pero para poder hacer un buen ministerio con nuestra palabra, nosotros necesitamos formarnos cada vez más para que esa palabra sea mucho más eficaz. Esto será lo que trataremos la próxima semana con los siguientes números que el catecismo nos va a proponer.